Muchas gracias por darme una oportunidad más para poder hablar sobre este tema tan controversial respecto de la familia y respecto sobre todo de la indisolubilidad del matrimonio, que es el espíritu de la Escritura y que hoy necesitamos más que nunca poner de vuelta arriba de la mesa en nuestra vida cotidiana, en el espíritu de nuestra vida familiar y sobre todo en la iglesia, que debe ser la sal y la luz del mundo. Vamos a hablar de tres factores hoy que surgen de la ley universal de matrimonio que vimos en Génesis capítulo 2, donde Dios establece cuál es el ritual que conforma un matrimonio, por decirlo de una manera fría. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesús toma esta misma ley, como vimos en el video anterior, y al conversar con los fariseos acerca de este tema, vuelve a Génesis mencionando la palabra de Dios dada a Moisés en el libro de Génesis capítulo 2. Es decir, Dios quiere que volvamos, y esto nos lo señala Jesús, quiere que volvamos a su intención original cuando puso al hombre en Edén. Entonces vamos a tomar esta ley universal y vamos a hablar de los tres elementos que deben coexistir para la conformación de un matrimonio bíblico. El primer factor es testimonio ante la sociedad. Cuando la palabra señala dejará el hombre a su padre y a su madre, debemos entender que el hombre siempre habitó en sociedad. Cuando el hombre dejaba a su padre y madre y cuando la mujer dejaba a su padre y madre, las familias eran familias no muy parecidas a las que tenemos hoy, sino que eran las familias clanes, eran a veces familias de 100, 120 personas, donde habitaban en una comarca y donde se convivía, se trabajaba en los mismos oficios y probablemente dos familias que se juntaban para celebrar un matrimonio implicaban unas 200, 300 personas. Y si aparte de esto tomamos en cuenta las demás familias que rodeaban a las dos familias que celebraban el matrimonio, estamos hablando de un testimonio social muy importante. Las costumbres fueron cambiando, pero eso no quiere decir que cambie el principio general, que es una sociedad que se reúne para celebrar el matrimonio junto con la pareja que se casa, reconociendo, dando testimonio de este paso trascendental en la vida de los que se casan. Por lo tanto, esto no es una ceremonia privada, esto no es una ceremonia instaurada en la intimidad de un cuarto, donde un hombre le susurra al oído, yo me caso con vos. Es importante que nos remontemos a ese factor de que la familia que hoy consideramos familia es un reducto pequeño, es una simplificación muy grande de una familia que existió hasta tiempos anteriores a la Revolución Industrial, que es la familia clan, donde estamos hablando de una familia de 100, 120 personas. Entonces, testimonio social es el primer elemento. El segundo elemento es, se unirá a su mujer. Quiero aclarar que se unirá a su mujer no quiere decir intimidad física. Eso viene después cuando dice serán una sola carne. Se unirá a su mujer es el pacto que se celebra entre ellos dos en el contexto de este testimonio social. Es un pacto sumado al testimonio social, donde las dos personas ante Dios, aunque ellos no crean en Dios, aunque ellos no consideren que Dios existe, Dios es testigo de ese pacto. Y vamos a hablar más adelante de lo que es un pacto para Dios, de lo que es una promesa para Dios. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, enseñó Jesús. Y las palabras dichas en ese ambiente de testimonio social son escuchadas por Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice, yo soy testigo del pacto entre vos y la mujer de tu juventud. Yo los hice uno, dice Dios. ¿Por qué los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Dice Malaquías. Es decir, el que une es Dios. Más allá de que la promesa la estamos haciendo nosotros, el que une es Dios. Entonces, ese pacto
junto con el testimonio social, casi ya conforman un matrimonio. Falta el tercer elemento, que es la unión sexual. Serán una sola carne. Serán una sola carne quiere decir que sin que este factor esté presente, todavía no se consumó un matrimonio. Déjenme aclarar que en el tiempo de Jesús y hasta un tiempo previo a la Revolución Industrial era muy común el casamiento betrodal. El casamiento betrodal era el casamiento entre dos menores de 10 años, 11 años, las dos familias o los dos clanes se juntaban, celebraban ese matrimonio y luego venía, después de la pubertad, el hecho de que se iban a vivir juntos. Esto implicaba que ya estaban casados desde muy pequeños, pero faltaba la pubertad para que pudieran tener el tercer factor de la ley creacional de matrimonio, que era ser una sola carne. El ejemplo más claro que tenemos y que más viene a nuestra mente es el ejemplo de José y María. José y María estaban casados, desposados, dice la palabra, pero José no conocía todavía físicamente a María, y esta era una situación muy normal, era la manera en que se casaban los hombres y las mujeres antes de la Revolución Industrial en la mayoría del mundo. De hecho, este mismo sistema betrodal de casamiento todavía se sigue practicando en sociedades más primitivas. Entonces, el tercer factor es, serán una sola carne. José y María consumaron su matrimonio cuando se casaron. Después vamos a hablar de qué pasaba con José, por qué la quiso despedir cuando la vio embarazada, antes de que el ángel le avisara que lo que iba a venir era de Dios. Pero eso es un tema aparte. Ahora lo que estamos tratando de entender es el principio general, la ley universal, y estos son los tres factores que hacen falta. Dejará el hombre a su padre y a su madre, refiriéndonos a un proceso de la sociedad que reconoce cuando dos personas se casan y esas dos personas se unen, es decir, hacen un pacto. La palabra se unirá a su mujer es la palabra encolar, refiriéndose a una unión indisoluble. Cuando dos maderas se encolan, se pone cola entre las dos, se prensan y se unen, no hay forma de que se separen sin que se produzca una ruptura, no del pegamento, porque es el punto más fuerte de las dos maderas. No hay forma de separar esas dos maderas sin que un pedazo de una quede en la otra y viceversa. Así que se unirá es un elemento solemne delante de Dios que no tiene nada que ver con las creencias que tengan las personas, sino que es algo establecido por Dios junto con el testimonio social y finalmente el tercer elemento es la unión sexual. Cuando se dieron estos tres elementos tenemos matrimonio. Toda otra práctica que saca alguno de estos elementos no conforma un matrimonio. La mera unión sexual de dos personas no conforma un matrimonio. La promesa íntima de dos personas sin un reconocimiento público de esa promesa como matrimonio tampoco conforma un matrimonio. La práctica constante de el estar juntos sexualmente sin que estén los otros elementos tampoco conforma un matrimonio. La convivencia de dos personas que no están casadas es pecado, es inmoralidad sexual. Y es inmoralidad sexual el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día e indefinidamente. Pasaron 17 años y sigue siendo inmoral. Dios no quiere que dos personas estén conviviendo cuando no están casadas. Eso se llama inmoralidad sexual. Eso se llama fornicación. Estos tres elementos entonces, testimonio ante la sociedad, pacto público reconocido por la sociedad que rodea a la pareja y en tercer lugar la unión sexual de los tres. Estas tres cosas son el orden reconocido por la Escritura para un casamiento. Se deben dar en ese orden. No se puede poner la unión sexual previo a los otros dos factores. Eso es pecado. Se tienen que dar en el orden establecido por Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Solo resta añadir lo que Jesús agrega cuando conversa con los fariseos en Mateo 19. A esta ley creacional, Él le agrega estas palabras.
Por tanto ya no son más dos, sino uno, y lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Muchas gracias.